En las calles de Guadalajara, donde el lujo y la miseria conviven separados por muros invisibles, un millonario desesperado escucha la promesa más absurda de su vida. Su hijo Mateo lleva 8 meses en silencio, encerrado en un mutismo que ningún especialista ha podido romper, hasta que un mendigo de mirada penetrante se atreve a decir: «Dame 5 minutos con tu hijo y volverá a hablar». Ricardo Domínguez no cree en milagros, pero cuando has probado todo, ¿qué te queda por perder? Lo que no sabe es que esos 5 minutos cambiarán su vida para siempre. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. El silencio dorado. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 42 con una insistencia que ponía nervioso a Ricardo Domínguez. Desde su oficina en la torre ejecutiva del centro de Guadalajara, podía ver la ciudad extenderse como un mapa de oportunidades y conquistas. Cada edificio, cada calle, representaba una victoria en su imperio inmobiliario. Pero ninguna de esas victorias significaba nada comparado con el silencio que reinaba en su hogar. 8 meses, 243 días exactos desde que Mateo había dejado de hablar. Su secretaria tocó la puerta con timidez. «Señor Domínguez, el doctor Sánchez está aquí para el reporte mensual». Ricardo asintió sin apartar la vista de las gotas que resbalaban por el cristal. El doctor Sánchez era el 7º terapeuta infantil que contrataba. Los anteriores 6 habían fracasado, cada uno con sus teorías sofisticadas y sus tratamientos carísimos que no servían para nada. «Pase», dijo con voz cansada. El doctor entró con su maletín de cuero italiano y esa expresión profesional que Ricardo había aprendido a odiar. Era la cara que ponían todos antes de decirle que su dinero no podía comprar lo único que realmente quería: la voz de su hijo. «Don Ricardo, he estado trabajando con Mateo 3 veces por semana durante 2 meses», comenzó el doctor, acomodándose los lentes. «Es un caso extraordinariamente complejo. El mutismo selectivo combinado con el trauma que presenció». «Vaya al grano, doctor. ¿Mi hijo va a hablar o no?». El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. «Necesitamos más tiempo. Quizás si consideramos un tratamiento residencial en Houston, hay una clínica especializada que...». «¡Ma fuera!», interrumpió Ricardo. Su voz era fría como el acero. «Está despedido. Dígale a mi secretaria que le prepare su cheque». Cuando el doctor salió, Ricardo dejó caer la cabeza entre sus manos. En el reflejo del vidrio alcanzó a ver lo que se había convertido. Un hombre de 45 años, con canas prematuras, ojeras profundas y una fortuna de 200 millones de pesos que no servía para nada. Esa noche llegó a su mansión en Zapopan, pasadas las 11. La casa era un monstruo de mármol y cristal, diseñado por un arquitecto español, con jardines que requerían 6 jardineros de tiempo completo. Valeria lo esperaba en la sala, con una copa de vino tinto y esa mirada que ya no contenía amor, solo cansancio. «¿Despediste a otro terapeuta?», no era una pregunta, no estaba funcionando. «Ninguno funciona si no les das tiempo, Ricardo. Ninguno funciona si tú no estás presente en las sesiones. Ninguno funciona si sigues negando lo que pasó». Ricardo se sirvió whisky sin mirarla. «No empieces, Valeria. Nuestro hijo necesita que enfrentes la verdad. Necesita hablar. Eso es lo que necesita. Y ninguno de estos charlatanes con sus títulos europeos ha logrado nada». Valeria se levantó, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Porque el problema no es solo de Mateo. Nunca lo fue». Se fue dejándolo solo con su whisky y sus fantasmas. Ricardo subió las escaleras de mármol hasta el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta y la luz de la luna se filtraba por las cortinas de seda. Su hijo dormía abrazando un oso de peluche que alguna vez había sido blanco, pero ahora estaba gris de tanto uso. Se veía tan pequeño, tan frágil. Ricardo recordó cuando Mateo tenía 4 años
y lo llenaba de preguntas incesantes sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿A dónde van las estrellas de día? Era una fuente inagotable de curiosidad y risas. Ahora solo había silencio. Ricardo cerró la puerta suavemente y bajó. No podría dormir, lo sabía. Tomó las llaves de su Mercedes y salió sin rumbo fijo. Guadalajara de noche tenía una belleza diferente, más honesta. Las luces de neón ocultaban la mugre, las sombras escondían las injusticias. Terminó, sin saber muy bien cómo, frente a la Catedral de Guadalajara. El edificio colonial se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus torres gemelas iluminadas como faros de fe para los perdidos. Ricardo no era religioso, no había pisado una iglesia desde su boda hace 15 años, pero algo en ese momento lo hizo bajar del auto. La plaza estaba casi vacía. Algunos vendedores ambulantes recogían sus puestos, parejas de enamorados se besaban en las bancas y los homeless ocupaban sus rincones habituales. Se sentó en una banca frente a la fuente, observando el agua caer en cascadas circulares. El sonido era hipnótico, casi consolador. Bonita noche para cargar con fantasmas, ¿verdad? Ricardo se sobresaltó. A su lado, tan silencioso como un espectro, se había sentado un hombre mayor. Vestía ropa raída pero limpia. Su barba canosa estaba recortada con cuidado y sus ojos... Había algo en esos ojos grises que parecía ver a través de las personas. «No estoy de humor para conversación», dijo Ricardo secamente. El hombre sonrió, mostrando dientes sorprendentemente completos. «Nadie que viene aquí a las 2 de la mañana lo está. Pero a veces la conversación no se encuentra de todos modos». Ricardo estaba a punto de levantarse cuando el hombre habló de nuevo. «Su hijo, el que dejó de hablar. ¿Cuánto tiempo lleva así?» Ricardo se congeló. «¿Cómo diablos sabe usted?» Lo veo en sus ojos, ese tipo específico de desesperación. La he visto antes. El hombre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Un padre puede tener todos los problemas del mundo. Deudas, enfermedades, pérdidas. Pero nada, absolutamente nada, se compara con ver sufrir a un hijo sin poder hacer nada. Ricardo sintió que algo se quebraba en su pecho. 8 meses. Ha visto a 7 especialistas. He gastado millones. Y nada. Ni una palabra. Ni un susurro. El mendigo asintió lentamente, como si estuviera considerando un problema matemático complejo. Los mejores doctores del país, supongo. Quizás algunos extranjeros también. Los mejores que el dinero puede comprar. Ah, el hombre suspiró. Ese es su primer error. Los mejores sanadores no siempre se compran con dinero. Ricardo lo miró con escepticismo. ¿Y usted qué sabe de sanar niños? El mendigo se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto lejano del pasado. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más firme, más educada. Sé que hay heridas que los doctores no pueden ver en sus resonancias magnéticas. Sé que hay silencios que no se rompen con terapia cognitiva conductual. Y sé, hizo una pausa, mirando a Ricardo directamente a los ojos, que su hijo no dejó de hablar por trauma, dejó de hablar por culpa. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Usted no sabe nada. Dame 5 minutos con tu hijo», dijo el mendigo, su voz firme y clara, «y volverá a hablar». Ricardo se rió, pero era una risa sin humor, casi histérica. «Está loco. ¿Cree que voy a dejar que un homeless se acerque a mi hijo?» El hombre se levantó lentamente, con una dignidad que parecía fuera de lugar en alguien de su condición. «No creas que estoy loco. No crees que pueda ayudar. Pero estás aquí, a las 2 de la mañana, sentado frente a una iglesia en la que no crees, porque has agotado todas tus opciones racionales». Sacó algo del bolsillo de su chaqueta raída, una tarjeta amarillenta y doblada. «Cuando estés listo para intentar algo irracional, búscame. Me llamo Esteban, don Esteban Morales. El padre Miguel sabe dónde encontrarme». Dejó la tarjeta en la banca y se alejó caminando lentamente hacia las sombras de la catedral.
Ricardo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Estaba vieja, casi desintegrada por el tiempo. En letras desvaídas se leía: Doctor Esteban Morales, Psicología Infantil, Universidad de Guadalajara. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia donde el hombre había desaparecido, pero las sombras se lo habían tragado por completo. ¿Un doctor? ¿Ese mendigo había sido doctor? Ricardo se quedó sentado en esa banca hasta que el sol comenzó a teñir el cielo de naranja. En su mano, la tarjeta parecía pesar más que todo el oro del mundo, y por primera vez en 8 meses sintió algo que había olvidado completamente: esperanza. Capítulo 2. La propuesta imposible. Ricardo no durmió nada esa noche. Llegó a su casa cuando Valeria y Mateo ya estaban desayunando en el comedor principal. La luz de la mañana entraba por los ventanales franceses, iluminando la escena como una postal de familia perfecta. Pero Ricardo conocía la verdad detrás de esa imagen: el silencio ensordecedor de su hijo, la tensión invisible entre él y su esposa, las sonrisas forzadas de Carmen, la empleada doméstica, tratando de mantener algo de normalidad. Mateo comía sus hotcakes metódicamente, con movimientos precisos y mecánicos. No levantó la vista cuando su padre entró. «Vienes llegando», observó Valeria sin levantar la mirada de su café. No era un reproche, era un simple reconocimiento de un hecho que ya no le sorprendía. «Necesitaba pensar», respondió Ricardo, sentándose en su lugar habitual. Carmen le sirvió café negro inmediatamente. «Valeria, necesito que investigues algo para mí». Ahora sí lo miró, con esa expresión de psicóloga clínica que había perfeccionado en sus años de práctica antes de convertirse en esposa de tiempo completo. «¿Qué cosa?». Ricardo sacó la tarjeta amarillenta de su bolsillo y la deslizó por la mesa. Valeria la tomó, entrecerró los ojos para leer la letra descolorida y su expresión cambió completamente. «¿Esteban Morales?». Su voz tembló ligeramente. «Ricardo, ¿dónde conseguiste esto? ¿Lo conoces?». Valeria dejó la tarjeta como si quemara. «Era una leyenda en la Universidad de Guadalajara cuando yo estudiaba. Pionero en trauma infantil, publicó 3 libros que revolucionaron el campo, pero hace como 20 años simplemente desapareció. Hubo rumores, escándalos, pero nadie supo realmente qué pasó». Ricardo sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué tipo de escándalos?». «No lo sé con certeza. Algunos decían que perdió la cordura, otros que tuvo una tragedia familiar y no pudo superarla. Su nombre simplemente se borró de todos los círculos académicos». Valeria lo miró con suspicacia. «¿Por qué preguntas? ¿Dónde conseguiste esta tarjeta?». Ricardo dudó. Sonaba demasiado loco incluso para sus propios oídos. «Anoche lo conocí. Está viviendo en la calle, cerca de la catedral, y me dijo que podía hacer que Mateo volviera a hablar». El tenedor de Valeria cayó contra el plato con un tintineo metálico. «¿Estás escuchándote? Un homeless, que supuestamente es un doctor desaparecido, te promete curar a nuestro hijo, y tú...». «Dame 5 minutos con él», dijo. 5 minutos y volverá a hablar. Es un charlatán, Ricardo. O peor, alguien peligroso que está aprovechándose de tu desesperación. ¿Y qué si no lo es? Ricardo elevó la voz más de lo que pretendía. Mateo se encogió ligeramente en su silla, aunque no dejó de comer. ¿Qué si realmente puede ayudar? ¿Qué si todos esos doctores, con sus diplomas elegantes, no saben una mierda y este hombre sí? Valeria se levantó bruscamente. «No voy a permitir que expongas a Mateo a un extraño de la calle basándote en una promesa delirante. Absolutamente no». Tomó la mano de Mateo y lo sacó del comedor. El niño la siguió dócilmente como siempre, sin protestar, sin hablar, solo obedecer en silencio. Ricardo se quedó solo con Carmen, quien recogía los platos con discreción. «Don Ricardo», dijo ella suavemente, en ese tono maternal que solo ella podía usar con él. «Si me permite el atrevimiento, he cuidado a Mateo desde que nació, y ese niño lleva algo en el pecho que lo está ahogando. No es solo el accidente, es algo más profundo.
¿Tú también crees que estoy loco? Carmen sonrió tristemente. Creo que un hombre desesperado por salvar a su hijo no está loco. Está siendo padre, y a veces los padres tenemos que hacer cosas que otros no entienden. Esas palabras resonaron en Ricardo durante todo el día. En la oficina no pudo concentrarse. Canceló 3 reuniones importantes. Su mente no dejaba de regresar a esos ojos grises del mendigo, a la certeza en su voz, a la tarjeta imposible que demostraba que ese hombre había sido alguien importante. Al mediodía, tomó una decisión. Condujo hasta la Catedral de Guadalajara. La plaza estaba llena de turistas, vendedores de artesanías y palomas. Buscó entre la gente sin éxito hasta que recordó las palabras del mendigo. El padre Miguel sabe dónde encontrarme. Entró a la catedral. El interior era fresco y silencioso, con ese olor particular a incienso y velas que tienen todas las iglesias antiguas. Un sacerdote joven arreglaba flores cerca del altar. «Disculpe, busco al padre Miguel». El joven sacerdote señaló hacia el confesionario. «Está atendiendo confesiones. Puede esperarlo o volver más tarde». Ricardo se sentó en una banca. No había pisado una iglesia en años, y la ironía no se le escapaba. El hombre que lo tenía todo venía a pedir ayuda a un Dios en el que no creía para encontrar a un mendigo que prometía milagros. Después de 20 minutos, un hombre mayor con sotana negra y cabello completamente blanco salió del confesionario. Tenía un rostro amable, lleno de arrugas que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones ajenas. «Padre Miguel», Ricardo se acercó. «Necesito hablar con usted. Es sobre Esteban Morales». El rostro del sacerdote cambió inmediatamente. La amabilidad dio paso a algo más cauteloso, casi protector. «Venga conmigo». Lo llevó a una pequeña oficina detrás de la sacristía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de grupos juveniles, obras de caridad, eventos comunitarios. «Siéntese», ofreció el padre Miguel. «¿Cómo conoce a don Esteban?» Ricardo le contó todo. El encuentro nocturno, la promesa, la tarjeta, el silencio de Mateo. El sacerdote escuchó en silencio con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando Ricardo terminó, el padre Miguel suspiró profundamente. Don Esteban fue uno de los hombres más brillantes que conocí. Doctor en psicología infantil, profesor universitario, conferencista internacional. Tenía un don especial para conectar con niños traumatizados. Salvó a cientos. Hizo una pausa. Su mirada se volvió distante, hasta que no pudo salvar a la única que realmente importaba. ¿De su hija? El padre asintió. Sofía. Tenía 9 años. Hubo un accidente automovilístico. Un conductor borracho se pasó un alto. La esposa de Esteban, Laura, murió instantáneamente. Sofía quedó en coma. Estuvo conectada a máquinas durante 3 meses, mientras Esteban utilizaba cada técnica que conocía tratando de traerla de vuelta. Hablaba con ella, le leía, le ponía música. Cuando finalmente despertó, no volvió a hablar, nunca más. Ricardo sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué pasó con ella? Murió 6 meses después, neumonía, pero Esteban siempre dijo que ella murió de tristeza, de no poder expresar lo que había visto, lo que sentía. El padre Miguel se limpió discretamente las comisuras de los ojos. Después de eso, Esteban perdió todo. Su práctica, su puesto en la universidad, su casa. Algunos dijeron que se volvió loco, otros que simplemente se rindió. La verdad es que un hombre no puede cargar con tanta culpa y seguir siendo el mismo. ¿Culpa? No fue su culpa. Él cree que sí. Cree que si hubiera sido mejor terapeuta, mejor padre, habría encontrado la forma de hacerla hablar, de salvarla. El sacerdote lo miró intensamente. Por eso hace lo que hace ahora. ¿Qué hace? Busca niños que no hablan, los encuentra no sé cómo, y trata de salvarlos, de darles lo que no pudo darle a su hija. He visto casos, señor Domínguez. He visto niños que otros doctores abandonaron volver a la vida después de que don Esteban trabaja con ellos. Ricardo sintió esperanza y miedo mezclados en su pecho. ¿Entonces es real?
¿Realmente puede ayudar? El padre Miguel se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza. Puede, pero hay un precio. Le pagaré lo que pida. No es dinero lo que cobra, señor Domínguez. El sacerdote se volvió hacia él. Don Esteban tiene una forma de ver la verdad en las personas. Los secretos, las mentiras, las culpas escondidas. Si deja que trabaje con su hijo, prepárese para que todo salga a la luz. Todo. Ricardo tragó saliva. Pensó en esa noche, 8 meses atrás, en el vidrio roto, en los frenos que no aplicó a tiempo, en las decisiones que tomó después. ¿Dónde puedo encontrarlo? El padre Miguel escribió una dirección en un papel. Hay un albergue en la colonia Santa Tere. Don Esteban duerme ahí algunas noches, pero señor Domínguez lo detuvo cuando Ricardo ya se dirigía a la puerta. Una vez que abra esta puerta, no podrá cerrarla de nuevo. Ricardo tomó el papel con mano firme. Mi hijo lleva 8 meses en silencio. No me importa qué puertas tenga que abrir. Esa tarde, Ricardo llegó al albergue. Era un edificio modesto con paredes de concreto pintadas de amarillo desteñido. Un letrero decía, Casa de la Esperanza. Todos son bienvenidos. Adentro, el olor a comida y jabón mezclados. Había camas plegables, mesas con platos de peltre, gente con ropa humilde comiendo tacos y frijoles. Don Esteban estaba sentado en una esquina, jugando ajedrez con un hombre mucho más joven. Cuando vio a Ricardo, sonrió como si hubiera estado esperándolo. Jaque mate, dijo a su contrincante y se levantó. Sabía que volverías. Los padres desesperados siempre vuelven. Se alejaron a un rincón más privado. Ricardo notó que, a pesar de su ropa raída, don Esteban caminaba con la postura de alguien que alguna vez tuvo autoridad. El padre Miguel me contó sobre su hija, dijo Ricardo directamente. El rostro de don Esteban se endureció. Entonces, ¿sabes por qué hago esto? ¿De verdad puede hacer que mi hijo hable? Don Esteban lo miró a los ojos con una intensidad inquietante. Puedo, pero primero debes responderme algo con absoluta honestidad. ¿Por qué tu hijo dejó de hablar? Hubo un accidente. Lo presenció, fue traumático. Eso es lo que le dices a los doctores. Ahora dime la verdad. Ricardo sintió que sus defensas se desmoronaban. Yo conducía. Iba rápido. No vi el alto. Chocamos con otro auto. Una mujer resultó herida y yo pagué para que el reporte dijera otra cosa. Don Esteban asintió lentamente. Y Mateo lo vio todo. No solo el accidente. Te vio tomar esa decisión. Te escuchó hacer esas llamadas. Y ahí fue cuando decidió que las palabras no valían nada. Ricardo sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en décadas. ¿Cómo lo sabe? Porque mi Sofía hizo lo mismo. Vio cosas que un niño no debería ver. Y decidió que el mundo era demasiado doloroso para hablar de él. Se acercó a Ricardo. Puso una mano en su hombro. Dame 5 minutos con Mateo, pero solo funcionará si tú también estás dispuesto a hablar, a decir todas las verdades que has estado enterrando. Ricardo se limpió los ojos. Pensó en Valeria, en su imperio, en todo lo que podría perder. Luego pensó en Mateo comiendo en silencio, jugando en silencio, existiendo en silencio. ¿Cuándo puede venir? Don Esteban sonrió. Mañana, a las 3 de la tarde. Y señor Domínguez, prepárate, porque tu hijo va a hablar, y cuando lo haga vas a desear haber escuchado antes. Capítulo 3. 5 minutos de milagro. La mansión de los Domínguez nunca había estado tan tensa. Ricardo había pasado la noche anterior tratando de convencer a Valeria, y la discusión había escalado hasta lugares oscuros que ambos habían evitado durante meses. ¿Investigaste lo que hizo ese hombre después de perder a su familia? Había gritado Valeria. ¿Sabes que fue despedido de la universidad? ¿Que hubo acusaciones de métodos no éticos? Acusaciones que nunca se comprobaron, replicó Ricardo. El padre Miguel me dijo que salvó a docenas de niños después de eso. El padre Miguel ve milagros hasta en una tortilla quemada.
Ricardo, esto es locura. Nuestro hijo necesita medicina real, no las fantasías de un homeless traumatizado. Pero Ricardo ya había tomado su decisión, y cuando Valeria vio esa determinación en sus ojos, esa misma terquedad que lo había llevado a construir un imperio desde cero, supo que no había forma de detenerlo. «Si algo le pasa a Mateo», dijo ella con voz quebrada, «nunca te lo perdonaré». Ahora eran las 2:30 de la tarde. Ricardo miraba por la ventana del estudio hacia el jardín, donde Carmen había preparado una mesa bajo la sombra de un sauce llorón. Mateo estaba ahí, coloreando en silencio como hacía siempre. Sus movimientos eran precisos, metódicos, escogiendo cada crayón con cuidado deliberado. Valeria entró al estudio sin tocar. Había llorado, sus ojos estaban rojos, pero había una firmeza en su mandíbula que Ricardo reconoció. Su instinto protector de madre había tomado control. «Voy a estar presente», declaró. «No voy a dejar que un extraño esté a solas con mi hijo». Don Esteban dijo que solo necesitaba 5 minutos, él y Mateo. Nadie más, pues entonces no hay trato. Ricardo estaba a punto de responder cuando el timbre de la puerta principal resonó. Carmen fue a abrir. Segundos después, su voz llegó desde el vestíbulo. «Don Ricardo, su visita ha llegado». Ambos bajaron. En la entrada, parado sobre el mármol importado de Italia, con su ropa limpia pero remendada, sus zapatos gastados pero lustrados, estaba don Esteban. Parecía fuera de lugar y completamente cómodo al mismo tiempo, como un rey exiliado visitando el palacio de un usurpador. Sus ojos recorrieron la mansión con una expresión imposible de leer. Desprecio, tristeza, nostalgia. «Hermosa casa», dijo finalmente. «Mi familia tenía una similar. Antes». Valeria se adelantó, extendiendo su mano con rigidez profesional. «Soy Valeria Domínguez, psicóloga clínica, y quiero dejar claro que conozco su trabajo, doctor Morales. También conozco las razones por las que dejó la práctica». Don Esteban estrechó su mano sin inmutarse. «Entonces, sabe que perdí todo tratando de salvar a mi hija. ¿Eso la hace confiar más o menos en mí, doctora?» La pregunta la tomó desprevenida. Mi hijo no es un experimento para redimir sus fracasos pasados». «No», concordó don Esteban suavemente. «Es un niño atrapado en su propio silencio porque ha visto cosas que no sabe cómo procesar. Igual que lo fue mi Sofía. La diferencia es que con Mateo todavía hay tiempo». Valeria apretó los labios. «Estaré observando, desde la ventana del estudio, cualquier cosa que no me parezca apropiada y termino esto inmediatamente». Don Esteban asintió. «Como guste. Aunque le advierto, lo que voy a hacer no se parece a ninguna terapia que haya visto en sus libros de texto». Ricardo los guió hacia el jardín. Con cada paso, sentía crecer su ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a dejar que este hombre, este extraño de la calle, se acercara a su hijo basándose solo en una promesa? Pero entonces pensó en los 8 meses de silencio, en la desesperación que lo había llevado a esa banca frente a la catedral a las 2 de la mañana, y supo que no tenía alternativa. Mateo levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos, tan parecidos a los de Valeria, se fijaron en don Esteban con curiosidad, pero sin miedo. Los niños tienen una forma de ver a las personas que los adultos han perdido, una capacidad de detectar la verdad más allá de las apariencias. «Mateo», dijo Ricardo, arrodillándose junto a su hijo, «este señor es don Esteban. Va a pasar un tiempo contigo aquí en el jardín. ¿Está bien?» Mateo miró a su padre, luego a don Esteban, y finalmente asintió con la cabeza. Siempre obediente, siempre en silencio. Ricardo besó la frente de su hijo y se alejó con Valeria hacia el estudio. Desde la ventana tenían una vista perfecta de la mesa bajo el sauce. Don Esteban se sentó frente a Mateo sin decir nada. Simplemente se quedó ahí, mirando los dibujos que el niño había estado haciendo. Ricardo apretó la mandíbula. ¿Esto era todo?
sentarse en silencio. Pasó 1 minuto completo, luego 2. Don Esteban no había dicho una palabra, no había hecho un movimiento. Solo observaba a Mateo colorear. «¿Qué está haciendo?», susurró Valeria con frustración. Fue entonces cuando don Esteban hizo algo inesperado. Sacó de su bolsillo una pequeña armónica plateada, vieja y rayada, y la colocó sobre la mesa entre él y Mateo. No la tocó, solo la dejó ahí. Mateo detuvo su coloreo. Sus ojos se fijaron en el instrumento. Don Esteban comenzó a hablar, pero su voz era tan baja que desde la ventana no podían escuchar las palabras. Hablaba despacio, con pausas largas, como si cada palabra fuera un regalo cuidadosamente envuelto. Mateo lo miraba ahora, el crayón olvidado en su mano. Entonces don Esteban tomó la armónica y sopló una nota, solo una, larga y melancólica. El sonido flotó en el jardín como un pájaro herido. Ricardo vio algo extraordinario. Una lágrima rodó por la mejilla de su hijo. «Dios mío», susurró Valeria. Don Esteban puso la armónica frente a Mateo, como una ofrenda. El niño la miró, luego miró al anciano. Don Esteban asintió. Con manos temblorosas, Mateo tomó el instrumento. Lo llevó a sus labios y sopló. El sonido que salió fue tembloroso, imperfecto, pero era sonido, era algo. Don Esteban tomó entonces los crayones de Mateo y comenzó a dibujar. No como un adulto normalmente dibuja, sino con trazos torpes, infantiles. Dibujó un auto, luego otro auto, una calle, y algo que parecía ser una persona tirada en el suelo. Mateo dejó caer la armónica. Su respiración se aceleró. «Está recreando el accidente», dijo Valeria con horror. «Va a traumatizarlo más. Tengo que detener esto». Pero Ricardo la detuvo. «Espera, mira». Don Esteban había dibujado ahora algo más. Un niño pequeño dentro de uno de los autos, y saliendo de la boca del niño, nubes de diálogo. Pero las nubes estaban vacías. Entonces don Esteban empujó los crayones hacia Mateo, y esperó. El niño miró el dibujo. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Tomó un crayón rojo con mano temblorosa y comenzó a escribir dentro de las nubes de diálogo. Ricardo no podía ver qué escribía desde la distancia, pero podía ver la intensidad en el rostro de su hijo, la forma en que su pequeño cuerpo se inclinaba sobre el papel como si estuviera exorcizando demonios. Don Esteban lo dejó escribir, no lo apuró, no lo guió. Solo estuvo presente, una presencia sólida y segura en medio del huracán emocional del niño. Cuando Mateo terminó de escribir, dejó caer el crayón. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Don Esteban se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a Mateo. Lo abrazó. No dijo nada, solo lo sostuvo mientras el niño lloraba contra su hombro raído. Fue en ese abrazo, con el sauce llorón meciéndose suavemente sobre ellos, que sucedió el milagro. Mateo abrió la boca. Su voz salió rasposa, oxidada por 8 meses de desuso, pero salió. «Perdón», una sola palabra, pero fue como si hubiera roto una presa. Valeria jadeó, llevándose la mano a la boca. Ricardo sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo, tuvo que apoyarse en el escritorio. «Perdón», repitió Mateo, más fuerte ahora. «Perdón, perdón, perdón». Don Esteban lo sostuvo, mientras el niño repetía esa palabra una y otra vez, como un mantra, como una oración, como una confesión que llevaba 8 meses atorada en su garganta. Valeria salió corriendo del estudio. Ricardo la siguió, sus propias lágrimas cegándolo mientras corrían hacia el jardín. Cuando llegaron, don Esteban se había separado de Mateo. El niño estaba de pie, su rostro rojo e hinchado, pero sus ojos estaban diferentes, como si una luz que se había apagado volviera a encenderse. «Mamá», dijo Mateo cuando vio a Valeria, y fue suficiente. Ella lo envolvió en sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Ricardo miró a don Esteban, quien se había alejado unos pasos, dándole espacio a la familia. El anciano parecía agotado,
como si esos 5 minutos le hubieran costado años de vida. ¿Cómo? Comenzó Ricardo, pero no pudo terminar la pregunta. Don Esteban señaló el dibujo sobre la mesa. Mira lo que escribió. Ricardo se acercó. En las nubes de diálogo, con letra infantil pero clara, Mateo había escrito: Papá mintió, la señora estaba sangrando. Papá dijo que todo estaría bien, pero mintió. ¿Yo también tengo que mentir? ¿Hablar es mentir? Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba. Su hijo había dejado de hablar no solo por el trauma del accidente, sino porque había asociado el hablar con mentir, con hacer lo que había visto hacer a su padre. Los niños son esponjas morales, dijo don Esteban suavemente. Absorben no solo nuestras palabras, sino nuestras acciones, nuestras contradicciones. Mateo dejó de hablar porque pensó que era la única forma de no convertirse en lo que temía, un mentiroso. Ricardo se arrodilló, tomando el dibujo con manos temblorosas. ¿Qué hago ahora? Ahora. Don Esteban puso una mano en su hombro. Ahora tienes que hacer lo que tu hijo necesita ver, decir la verdad, toda la verdad. No importa el costo. Mateo se separó de Valeria y caminó hacia su padre. Su voz era pequeña, pero clara como una campana. «Papá, ¿la señora está bien? ¿La que estaba en la calle?» Era la primera pregunta real que le hacía en 8 meses. Y Ricardo supo, mirando esos ojos inocentes que pedían honestidad, que había llegado el momento de dejar de correr de la verdad. «No lo sé, hijo, pero vamos a averiguarlo juntos. Y esta vez te prometo que no habrá más mentiras». Mateo asintió, y por primera vez en lo que parecían años, sonrió. Don Esteban recogió su armónica de la mesa y se dirigió hacia la salida. «Espere», lo llamó Ricardo. «¿Cuánto le debo? Lo que sea, nombrará su precio». El anciano se detuvo, mirando hacia atrás con una expresión indescifrable. «No quiero tu dinero, Ricardo, pero sí quiero algo, lo que sea». Don Esteban lo miró directamente a los ojos. «Quiero que esa mujer del accidente sepa qué pasó realmente. Quiero que Mateo vea a su padre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ese es mi precio». Y con eso, el anciano caminó hacia la salida, dejando a la familia Domínguez bajo el sauce llorón, con una voz recuperada y una verdad que ya no podía seguir siendo enterrada. Valeria miró a Ricardo. «¿De verdad vas a hacerlo? ¿Confesar todo?» Ricardo miró a su hijo, que ahora jugaba con la armónica, soplando notas experimentales. «No tengo opción. Si quiero que Mateo vuelva a confiar en las palabras, tengo que mostrarle que las palabras pueden decir la verdad». Pero en su mente una pregunta ardía. ¿Cuánto le costaría esa verdad? ¿Su empresa? ¿Su libertad? ¿Su matrimonio? Y más importante aún, ¿quién era realmente la mujer del accidente? ¿Por qué don Esteban había hablado de ella con tanta especificidad? La respuesta llegaría pronto y cambiaría todo. Capítulo 4. El precio del éxito. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de emociones contradictorias en la mansión Domínguez. Mateo hablaba, pero no como antes. Sus palabras eran cautelosas, medidas, como si cada una fuera un paso sobre hielo delgado. Preguntaba cosas simples. ¿Puedo tomar jugo? ¿Dónde está mi oso? ¿Podemos ver televisión? Pero evitaba cualquier mención del accidente, de don Esteban o de aquella tarde bajo el sauce. Valeria había vuelto a sonreír, aunque Ricardo notaba la tensión en sus hombros cada vez que él entraba a una habitación. Dormían en la misma cama, pero con un abismo invisible entre ellos. Ella sabía lo que vendría y esperaba. Ricardo había contratado a un investigador privado, Fernando Maldonado, exdetective de la Policía Judicial de Jalisco. Le había dado una fecha, una intersección y una sola instrucción. Encuentre todo sobre el accidente que ocurrió ahí hace 8 meses y encuentre a la mujer que resultó herida. Era viernes por la tarde cuando Fernando llegó a su oficina con una carpeta manila llena de documentos. El investigador, un hombre robusto de 50 años con bigote canoso, tenía una expresión seria que Ricardo había aprendido a reconocer. Malas noticias. «Señor Domínguez»,
comenzó Fernando, sentándose frente al escritorio de Caoba. Encontré el expediente. Bueno, encontré lo que quedó de él después de que alguien con mucho dinero y contactos lo modificara. Ricardo sintió su estómago contraerse. Muéstreme. Fernando abrió la carpeta. Había fotografías de la escena. 2 autos destrozados en un cruce de la colonia americana. Vidrios rotos como diamantes sobre el asfalto. Una ambulancia con luces rojas iluminando la noche. Y en una de las fotos, parcialmente visible en el asiento trasero de un Mercedes negro, un niño pequeño con los ojos muy abiertos. Mateo. El reporte oficial dice que un taxi se pasó el alto y chocó con su Mercedes, explicó Fernando. El taxista fue declarado culpable, pagó una multa, perdió su licencia. Caso cerrado. Pero ese no es el reporte real. Fernando negó con la cabeza. Hablé con el paramédico que llegó primero a la escena, un tipo honesto que ya está retirado. Me dijo que las marcas de frenado contaban otra historia, que el Mercedes venía a exceso de velocidad y fue el que se pasó el alto. Pero cuando él regresó al hospital después de dejar a los heridos, ya habían cambiado el reporte. Ricardo cerró los ojos. Recordaba esa noche con claridad dolorosa. Las llamadas frenéticas desde el hospital mientras Mateo era revisado por traumatismos. Los 30.000 pesos que había deslizado en un sobre para el comandante. La forma en que todo se había resuelto en menos de 2 horas. ¿Y la mujer? Fernando sacó otra fotografía. Era una imagen de identificación hospitalaria. Mostraba a una mujer de unos 40 años, cabello oscuro recogido en cola de caballo, sonrisa amable. El nombre en la credencial decía Laura Morales, enfermera, Hospital Civil de Guadalajara. El mundo se detuvo. ¿Morales?, susurró Ricardo. Laura Morales, esposa de un tal doctor Esteban Morales, confirmó Fernando, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Era enfermera en el civil, muy querida, según todos los que hablé con ella. El accidente la dejó en coma. Murió 3 meses después sin despertar. Ricardo sintió que no podía respirar. Don Esteban, el mendigo que había curado a su hijo. La mujer del accidente era su esposa. Hay más, continuó Fernando sacando más papeles. Después del accidente, el doctor Morales se obsesionó con el caso. Contrató sus propios investigadores, presentó denuncias, trató de reabrir la investigación, pero cada vez que se acercaba a la verdad, alguien con poder la bloqueaba. Gastó todos sus ahorros en abogados que no podían vencer al sistema. Perdió su trabajo en la universidad cuando se negó a dejar de hablar públicamente sobre la injusticia. Su hija, Sofía, cayó en depresión profunda después de perder a su madre y ver a su padre destruirse luchando contra molinos de viento. Ricardo recordó lo que el padre Miguel le había dicho sobre Sofía. Dejó de hablar después del accidente. Murió 6 meses después. Una niña que había perdido su voz por el mismo trauma que había silenciado a Mateo. ¿Qué le pasó finalmente al doctor Morales? Después de que murió su hija, simplemente desapareció del mapa, dejó de luchar, dejó de presentar denuncias. Los registros dicen que perdió su casa por las deudas, que terminó en la calle. Algunos pensaron que se había suicidado, pero el padre Miguel de la catedral me dijo que lo ve regularmente, que ayuda a niños traumatizados, como una forma de penitencia. Fernando cerró la carpeta y miró a Ricardo directamente. Señor Domínguez, tengo que preguntarle, ¿por qué está investigando esto ahora? ¿Este hombre lo está chantajeando? No, dijo Ricardo con voz hueca. Es mucho peor que eso. Me está dando la oportunidad de hacer lo correcto. Después de que Fernando se fue, Ricardo se quedó solo en su oficina mirando la fotografía de Laura Morales, una mujer que había dedicado su vida a cuidar enfermos, asesinada por un hombre rico que tenía prisa, un hombre que había usado su dinero y contactos para borrar su culpa del registro oficial. Ese hombre era él, y don Esteban lo había sabido todo el tiempo. ¿Por qué entonces había ayudado a Mateo?
¿Por qué no había ido a la prensa, a las autoridades, a exponer a Ricardo? ¿Por qué había elegido la redención en lugar de la venganza? Ricardo tomó el teléfono y marcó el número del padre Miguel. Necesito hablar con don Esteban. Ahora. Una hora después, Ricardo entraba al albergue Casa de la Esperanza. Era la hora de la cena, y el comedor estaba lleno de gente sin hogar comiendo sopa y tortillas. Don Esteban estaba en su rincón habitual, pero esta vez no estaba jugando ajedrez. Estaba mirando por la ventana con una expresión distante. Se volvió cuando Ricardo se acercó. No había sorpresa en sus ojos, solo una tristeza antigua. Sabía que vendrías cuando lo descubrieras, dijo simplemente. Ricardo se sentó frente a él con las piernas temblando. Era su esposa, Laura. Yo maté a su esposa, y usted lo supo todo este tiempo. Don Esteban asintió lentamente. Supe quién eras el momento en que te vi en aquella banca frente a la catedral. Reconocí tu auto, tu rostro. Había mirado tus fotografías durante años, tratando de entender qué tipo de hombre tenía tan poco valor para la vida de otros que podía comprar su salida de un asesinato. ¿Por qué entonces? ¿Por qué ayudó a mi hijo? El anciano se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz temblaba. Porque pasé 5 años odiándote, 5 años imaginando mi venganza, pensando en formas de destruirte como tú destruiste a mi familia, y ese odio me convirtió en algo que Laura habría despreciado. Me convirtió en un monstruo. Tomó un sorbo de café frío. Pero entonces vi a tu hijo aquella noche. Lo vi a través de la ventana de tu auto cuando pasaste por la plaza, y vi en sus ojos el mismo dolor que vi en los ojos de mi Sofía, el dolor de un niño que ha presenciado algo terrible y no sabe cómo procesarlo. Así que decidió salvar a mi hijo para salvar al suyo. Decidí salvar a tu hijo porque era la única forma de salvarme a mí mismo, corrigió don Esteban. No pude salvar a Sofía, pero podía salvar a Mateo. Y al hacerlo, podía demostrarme que todavía había algo de Laura en mí, algo de la compasión que ella encarnaba. Ricardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No merezco su compasión, no merezco nada de usted. No, acordó don Esteban, no la mereces, pero Mateo sí. Y a veces, salvar a los inocentes significa perdonar a los culpables, no porque se lo merezcan, sino porque el odio es un veneno que mata al que lo sostiene más que a su objetivo. ¿Qué quiere de mí? Dinero para una fundación, una confesión pública, ir a prisión, lo que sea. Don Esteban lo miró con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Ya te dije mi precio. Quiero que Mateo vea a su padre hacer lo correcto. Quiero que confieses lo que hiciste, no por mí, no por Laura, sino por tu hijo, para que aprenda que la redención es posible, que los errores, incluso los terribles, pueden ser enfrentados. Perderé todo, mi empresa, mi reputación, posiblemente mi libertad. Sí, dijo don Esteban simplemente, perderás todo lo que construiste sobre una mentira. Pero ganarás algo que no has tenido en 8 meses, la posibilidad de mirarte al espejo sin vergüenza, y ganarás el respeto de tu hijo, que vale más que todo tu imperio. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Nadie lo es, pero lo hacemos de todos modos. Don Esteban se levantó, preparándose para irse. Laura era la persona más valiente que conocí. Enfrentaba enfermedades terribles todos los días, sostenía las manos de moribundos, daba esperanza a los desesperados, y lo hacía porque creía que cada vida valía la pena, incluso las vidas de personas que habían hecho cosas terribles. ¿Usted me ha perdonado? Don Esteban consideró la pregunta por un largo momento. No lo sé. Algunos días creo que sí. Otros días todavía te odio, pero estoy trabajando en ello. Y eso es todo lo que podemos hacer. Trabajar en ser mejores que nuestro dolor, más grandes que nuestra rabia. Esa noche, Ricardo llegó a casa y encontró a Valeria y Mateo jugando en la sala. Su hijo estaba construyendo una torre de bloques, hablando animadamente sobre cada pieza que colocaba. Valeria lo miró cuando entró. Vio algo en su rostro
que la hizo ponerse de pie inmediatamente. ¿Qué pasó? Ricardo miró a su hijo, tan inocente, tan lleno de nueva vida. Luego miró a su esposa, la mujer con la que había construido una vida sobre secretos y mentiras convenientes. Necesitamos hablar, tú, yo y Mateo, sobre la verdad, toda la verdad. Valeria palideció. Ricardo, no. Es hora, Valeria. Es hora de que nuestro hijo vea quién es realmente su padre, lo bueno y lo malo, especialmente lo malo. Se sentaron los tres en la sala. Carmen había preparado chocolate caliente para Mateo, quien bebía despacio, mirando a sus padres con curiosidad. «Mateo», comenzó Ricardo, su voz quebrándose, «¿recuerdas la noche del accidente?» El niño asintió lentamente, su expresión volviéndose cautelosa. «Hay algo que nunca te dije, algo que necesito que sepas, aunque sea difícil de escuchar». Y entonces Ricardo comenzó a hablar. Le contó a su hijo sobre la velocidad, sobre el alto que se pasó, sobre la mujer en el otro auto. Le contó sobre las llamadas que hizo, el dinero que pagó, las mentiras que construyó. Mateo escuchó en silencio, sus ojos creciendo más grandes con cada revelación. Cuando Ricardo terminó, el niño preguntó con voz pequeña, «¿La señora murió por tu culpa, papá?» Ricardo sintió que su corazón se partía. «Sí, hijo, murió por mi culpa. ¿Y por eso dejé de hablar? ¿Porque tenía miedo de ser como tú?» La honestidad brutal de la infancia era como un cuchillo. «Creo que sí». Mateo se quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego preguntó, «¿Qué vas a hacer ahora?» Ricardo miró a Valeria, que lloraba silenciosamente. Luego miró a su hijo. «Voy a hacer lo correcto. Voy a decirle a la policía la verdad. Voy a aceptar las consecuencias de lo que hice». Mateo asintió lentamente. Don Esteban dijo que las palabras son poderosas cuando dicen la verdad. ¿Es verdad? «Sí, hijo, es verdad». El niño se acercó y tomó la mano de su padre. «Entonces di la verdad, papá, aunque sea difícil». Y en ese momento, Ricardo Domínguez, el millonario que había tenido todo, entendió finalmente lo que realmente significaba ser rico, tener el amor incondicional de un hijo que creía que su padre podía cambiar. Pero lo que no sabía era que Valeria tenía sus propios secretos y que la verdad completa todavía estaba por revelarse. Capítulo 5. Secretos enterrados. El lunes por la mañana, Ricardo había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Citó a su abogado, licenciado Héctor Villarreal, el mismo hombre que 8 meses atrás había orquestado el encubrimiento del accidente. Villarreal llegó a la mansión con su maletín de piel de cocodrilo y esa sonrisa confiada de quien sabe demasiados secretos peligrosos. «Ricardo, amigo, ¿qué es tan urgente?», preguntó, sirviéndose café en la sala. «Tu secretaria dijo que era una emergencia». «Quiero confesar», dijo Ricardo directamente. «Quiero ir a la fiscalía y decir la verdad sobre el accidente». El café se derramó sobre la mesa de mármol. Villarreal lo miró como si hubiera anunciado que planeaba volar a la luna. «¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Homicidio culposo, obstrucción de la justicia, soborno de funcionarios públicos. Estamos hablando de 10 años de prisión mínimo». «Lo sé. ¿Y tu empresa? ¿Tu familia? ¿Tu reputación?» «Mi hijo volvió a hablar», dijo Ricardo simplemente. «Y lo hizo porque alguien le enseñó que la verdad vale más que todas esas cosas». Villarreal se dejó caer en el sofá, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «Ese alguien te está manipulando. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Puedo hacer que desaparezca el problema». «No es un problema, es la solución». Ricardo se levantó, mirando por la ventana hacia el jardín donde Mateo jugaba con Carmen. «Necesito que prepares una declaración completa. Todo lo que hicimos, todos los pagos, todos los documentos alterados». «No voy a hacer eso». «Entonces estás despedido». Villarreal se puso rojo. «¿Me estás amenazando?» «Porque yo sé cosas, Ricardo. Sé muchas cosas que podrían hundirte aún más profundo». «Adelante», dijo Ricardo con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Di todo lo que sabes».
parte de mi confesión de todas formas. El abogado se levantó furioso, tomó su maletín y se fue sin otra palabra. Ricardo sabía que acababa de hacer un enemigo peligroso, pero ya no importaba. Había cruzado el punto de no retorno. Lo que no esperaba era encontrar a Valeria esperándolo en su estudio cuando subió. Estaba sentada en su silla, detrás de su escritorio, con una expresión que él nunca había visto antes, una mezcla de determinación y terror. «Necesitamos hablar», dijo ella, «antes de que hagas esto, antes de que confieses». «Valeria, ya lo decidí. No hay nada que...» «Yo sabía», lo interrumpió. Las palabras salieron como una explosión contenida demasiado tiempo. «Sabía que tú causaste el accidente. Lo supe desde el principio». Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué?» Valeria se levantó, caminando hacia la ventana con movimientos tensos. «Aquella noche cuando me llamaste desde el hospital, dijiste que habías tenido un accidente, que Mateo estaba bien, que un taxi se había pasado un alto. Pero tu voz, te conocía demasiado bien. Sabía cuando mentías». Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Y cuando llegué al hospital y vi tu mirada, la forma en que evitabas ver a los ojos a los policías, supe la verdad. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué se suponía que dijera?», gritó Valeria. «¿Que entregara al padre de mi hijo a la cárcel? ¿Que destruyera nuestra familia? Pensé que podríamos seguir adelante, que el tiempo lo curaría. Pero no lo hizo». «No», admitió ella, su voz quebrándose. «Solo lo empeoró. Porque no era solo el accidente lo que me carcomía, Ricardo. Era lo que vino después». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué vino después?». Valeria respiró profundo, como alguien a punto de zambullirse en aguas heladas. «2 semanas después del accidente, recibí una llamada. Un hombre que se identificó como el esposo de Laura Morales. Dijo que había investigado, que sabía la verdad sobre quién causó realmente el accidente». «Dios mío, don Esteban te llamó». No sabía su nombre entonces, solo sabía que era un hombre destrozado buscando justicia. Valeria se limpió las lágrimas. «Me dijo que su esposa estaba en coma, que su hija no hablaba desde el accidente, que su vida se estaba derrumbando. Y me preguntó, como mujer, como madre, como psicóloga, que había jurado ayudar a las personas, ¿cómo podía yo vivir sabiendo la verdad y guardando silencio? ¿Qué le dijiste?». «Le colgué», susurró Valeria con vergüenza, «y luego bloqueé su número. Cuando siguió intentando contactarme, cambié mi teléfono. Cuando apareció una vez frente a la casa, llamé a seguridad privada para que lo alejaran». Ricardo se dejó caer en una silla. Todo este tiempo había pensado que él era el único villano en esta historia, pero Valeria había sido su cómplice silenciosa. «Llamó varias veces más», continuó ella. «La última vez fue 3 meses después del accidente. Su voz sonaba diferente, vacía. Dijo que su esposa había muerto esa mañana, que su hija ya no comía, que solo se quedaba sentada mirando fotos de su madre. Me suplicó que al menos me reuniera con él, que escuchara su historia. Y yo...». Se quebró completamente. «Yo le dije que dejara de acosarnos o presentaría cargos por intimidación». «Valeria». Una semana después, recibí una nota. Decía: «Mi hija Sofía murió hoy. Ya no tiene que preocuparse por nosotros». Eso fue todo. Nunca más supe de él. El silencio que siguió era pesado como plomo. Ricardo entendió ahora por qué Valeria había reaccionado tan violentamente cuando él mencionó traer a don Esteban a la casa. No era solo preocupación por Mateo, era culpa. «¿Mateo sabe algo de esto?», preguntó finalmente. «No todo». Valeria se sentó pesadamente. «Pero aquella noche del accidente, antes de que llegáramos al hospital...». «Ricardo, ¿recuerdas que hablaste por teléfono en el auto pensando que Mateo estaba inconsciente?». Ricardo sintió náuseas. Estaba en shock. El doctor dijo que probablemente no recordaría nada de esa noche, pero sí recordó,
porque una semana después de que dejó de hablar, encontré un dibujo escondido debajo de su cama. Valeria abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un papel doblado. Lo guardé todos estos meses. No sabía qué hacer con él. Le pasó el dibujo a Ricardo. Era claramente hecho por un niño de 7 años, con crayones y trazos simples. Mostraba 2 figuras en un auto, un hombre y un niño. Del hombre salía un globo de diálogo con palabras escritas torpemente. «Arréglalo, no importa cuánto cueste, nadie puede saber». Debajo, el niño había dibujado su propia carita, con lágrimas cayendo. Y al lado, en letras grandes y desiguales, «Papá es malo». Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Su hijo no solo había presenciado el accidente, había escuchado a su padre ordenar el encubrimiento. Había visto, en tiempo real, a su héroe convertirse en villano. Por eso dejó de hablar, susurró. No por el trauma del accidente en sí, sino por mí, por lo que soy, por lo que fuiste, corrigió Valeria. Pero Ricardo, si confiesas ahora, si expones todo, don Esteban va a saber que yo también sabía, que yo también callé, que rechacé sus súplicas mientras su familia se desintegraba. ¿Y qué propones? ¿Que sigamos mintiendo? Propongo que pienses en Mateo, gritó Valeria. Si vas a prisión, si yo voy a prisión por complicidad, ¿qué le pasa a nuestro hijo? ¿Otra vez pierde su voz? ¿Se queda huérfano de padres vivos? Era el argumento perfecto, el que Ricardo había usado consigo mismo durante 8 meses para justificar su silencio. Pero ahora sonaba hueco. Mateo me preguntó qué iba a hacer, dijo Ricardo quedamente, y le dije que iba a decir la verdad. Si no lo hago, si retrocedo ahora, habré perdido a mi hijo de todas formas. No físicamente, pero sí moralmente. Nunca más me verá como alguien en quien confiar. Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo tomó el dibujo de su hijo y lo sostuvo como si fuera la cosa más preciada del mundo. Vamos juntos, confesamos juntos, enfrentamos las consecuencias juntos. Es la única forma. Valeria lloró, pero asintió. Sabía que él tenía razón. Esa tarde, Ricardo pidió a Carmen que trajera a Mateo al estudio. El niño entró con cautela, como si sintiera la gravedad del momento. «Hijo», comenzó Ricardo, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos, «encontramos tu dibujo, el que hiciste después del accidente». Mateo bajó la mirada. «Pensé que papá era un superhéroe. Los superhéroes no mienten. Tienes razón. Y yo te mentí. Tu mamá también mintió al guardar silencio». Ricardo tomó las manos pequeñas de su hijo. «Pero vamos a arreglarlo. Vamos a decirle a la policía la verdad. Y eso significa que papá y mamá podrían tener que ir a un lugar donde la gente va cuando hace cosas malas». «¿A la cárcel?», preguntó Mateo con ojos muy abiertos. «Tal vez. No lo sabemos todavía». Los labios de Mateo temblaron. «¿Me van a dejar solo?». Valeria se arrodilló junto a Ricardo. «Carmen cuidará de ti, y tu abuela también, y te visitaremos todo lo que nos permitan. Pero Mateo, amor, necesitamos hacer esto. Necesitamos mostrarte que cuando cometes un error, incluso uno terrible, lo enfrentas». Mateo miró a sus padres, sus ojos llenos de lágrimas. Luego dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Don Esteban dijo que las personas buenas a veces hacen cosas malas, pero pueden volver a ser buenas si tienen valor. Se limpió la nariz con la manga. «Ustedes tienen valor». Ricardo abrazó a su hijo con fuerza. «Vamos a tratar, hijo. Vamos a tratar». Esa noche Ricardo llamó al padre Miguel y le pidió que contactara a don Esteban. Había algo que necesitaba hacer antes de ir a las autoridades. Se encontraron de nuevo en la plaza, frente a la catedral, en el mismo banco donde todo había comenzado. Era cerca de la medianoche y la ciudad dormía inquieta bajo un cielo cubierto de nubes. Don Esteban llegó caminando lentamente, su silueta recortada contra las luces de la catedral. Se sentó junto a Ricardo sin decir nada. «Valeria me contó todo», dijo Ricardo, «sobre sus llamadas, sobre cómo lo rechazó». Don Esteban asintió. «Lo imaginé. Vi en sus ojos esa culpa particular
que viene de haber tenido el poder de cambiar algo y haber elegido no hacerlo. ¿Por qué aún así ayudó a Mateo, después de que ella fue tan cruel con usted? El anciano miró hacia el cielo nublado. Porque castigar al niño por los pecados de los padres sería repetir el mismo ciclo de dolor. Y yo me cansé de ese ciclo. Se volvió hacia Ricardo. ¿Vas a hacerlo? ¿A confesar? Sí, mañana. Valeria también. Te costarás todo. Lo sé. Don Esteban puso una mano en el hombro de Ricardo. Laura estaría orgullosa, no de lo que hiciste, sino de lo que estás eligiendo hacer ahora. No merezco su absolución. No, acordó don Esteban, pero la tienes de todas formas. Porque si yo, que perdí todo por tu culpa, puedo encontrar la forma de perdonar, entonces tal vez haya esperanza para este mundo después de todo. Los dos hombres se quedaron sentados en silencio, dos almas rotas tratando de encontrar redención en la honestidad brutal. Pero ninguno de los dos sabía que alguien los observaba desde las sombras, alguien que había escuchado todo y que tenía planes muy diferentes para el futuro de Ricardo Domínguez. Capítulo 6. La verdad duele. La mañana del martes amaneció gris sobre Guadalajara. Ricardo se despertó a las 5, incapaz de dormir más. Valeria ya estaba levantada, sentada en el balcón de su habitación, con una taza de café que no había tocado. Llevaban horas sin hablarse, no por enojo, sino porque ya no había palabras suficientes para expresar lo que sentían. Habían acordado ir juntos a la Fiscalía General del Estado a las 9 de la mañana. Ricardo había contactado a un nuevo abogado, la licenciada Patricia Montes, especialista en derecho penal y conocida por su integridad inquebrantable. Ella había sido clara. Lo que van a hacer es admirable, pero prepárense para lo peor. El sistema no perdona a los ricos que intentan comprar su salida de la justicia. Mientras Ricardo se duchaba, escuchó ruidos inusuales afuera de la casa. Miró por la ventana y sintió que su sangre se congelaba. Había al menos 5 patrullas de la policía judicial estacionadas frente a su mansión. Más de una docena de agentes con chalecos antibalas rodeaban la propiedad. «¡Qué demonios!», murmuró. Bajó corriendo las escaleras. Valeria ya estaba en la puerta principal, pálida como un fantasma, hablando con Carmen, que sostenía a Mateo en brazos. El niño lloraba asustado por las sirenas y las luces. Alguien tocó la puerta con fuerza. «Policía judicial, abran inmediatamente o derribaremos la puerta». Ricardo abrió. Frente a él estaba el comandante Ernesto Salazar, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote espeso y una expresión de satisfacción apenas contenida. Detrás de él, un ejército de agentes. «Ricardo Domínguez», dijo Salazar con voz oficial, pero Ricardo detectó un tono de venganza personal. «Y Valeria Domínguez quedan arrestados por homicidio culposo, obstrucción de la justicia, soborno de funcionarios públicos y encubrimiento. Tienen derecho a guardar silencio». «Espere», interrumpió Ricardo. «Íbamos a entregarnos voluntariamente esta mañana. Tenemos cita con la Fiscalía a las 9. Salazar sonrió con crueldad. «Ya no será necesario. Recibimos ayer por la noche información anónima completa sobre su caso. Documentos, grabaciones, testimonios. Alguien les entregó en bandeja de plata». «Domínguez». Ricardo sintió náuseas. Solo había una persona que tenía toda esa información. Héctor Villarreal, su ex abogado. La venganza por haberlo despedido. «Por favor», suplicó Valeria. «Mi hijo está aquí. Al menos déjenos hablar con él antes de...». «Procedimiento estándar, señora. El menor quedará bajo custodia temporal de servicios sociales hasta que un familiar apropiado pueda hacerse cargo». «¡No!», gritó Mateo aferrándose a Carmen. «¡No se lleven a mi mamá! ¡No se lleven a mi papá!». Era exactamente la pesadilla que Ricardo había temido. Agentes comenzaron a entrar a la casa, registrando habitaciones, confiscando documentos y dispositivos electrónicos. Otros esposaron a Ricardo y Valeria con una eficiencia brutal que hablaba de años practicando la humillación pública de los poderosos caídos.
Carmen, dijo Ricardo rápidamente mientras lo empujaban hacia afuera. Llama a mi madre. Ella tiene custodia temporal en el testamento y llama a la licenciada Montes. Dile lo que pasó. Papá, gritaba Mateo, luchando contra los brazos de Carmen. Papá, dijiste que ibas a decir la verdad. Dijiste que lo arreglarías. Las palabras fueron como puñales en el corazón de Ricardo. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. Los empujaron dentro de patrullas separadas. Ricardo alcanzó a ver a Valeria en el otro vehículo, llorando en silencio. La caravana de policías salió de la exclusiva colonia Zapopan, mientras vecinos curiosos salían a ver el espectáculo. Los Domínguez, la familia perfecta, siendo arrestados como criminales comunes. En la comandancia de la policía judicial los procesaron como a cualquier delincuente. Huellas digitales, fotografías de perfil, decomiso de pertenencias personales. Ricardo fue puesto en una celda con otros 5 hombres que lo miraron con una mezcla de reconocimiento y desprecio. Uno de ellos escupió cerca de sus pies. «Miren nada más», dijo el hombre con sarcasmo, «el gran Ricardo Domínguez, el que tiene edificios con su nombre por toda la ciudad, pero aquí adentro no eres nadie rico. Aquí todos somos iguales». Ricardo se sentó en una esquina cerrando los ojos. Esto era solo el comienzo. El verdadero infierno vendría después. Horas más tarde, la licenciada Montes llegó. Era una mujer de 40 años, cabello corto, traje sastre impecable y una expresión que no revelaba emociones. «Señor Domínguez», dijo cuando los dejaron hablar en una sala de entrevistas, «tenemos un problema grave. Su exabogado filtró todo a la prensa además de entregárselo a la policía. Su arresto es noticia nacional. Hay cámaras afuera. Su empresa está en caída libre en la bolsa y el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga». Y Valeria, misma situación. Pero hay algo más. Montes sacó su tablet y le mostró un artículo. Alguien también contactó a la familia de Laura Morales. Su hermano, Javier Morales, está dando entrevistas. Está furioso. Dice que van a asegurarse de que ustedes paguen el máximo posible. Ricardo leyó el artículo. Había una foto de Javier Morales, un hombre de unos 45 años, con expresión dura, sosteniendo una fotografía de Laura. El titular decía, «Hermano de víctima». Los ricos creen que pueden comprar la justicia, pero esta vez no. «¿Dónde está don Esteban?», preguntó Ricardo. «El esposo de Laura. ¿Por qué él no está dando entrevistas?». «No lo sé. Según los reportes, nadie ha podido localizarlo. Es como si hubiera desaparecido». Ricardo sintió una punzada de preocupación. Don Esteban había sido su guía hacia la redención. ¿Dónde estaba ahora que todo se derrumbaba? La audiencia inicial fue al día siguiente. Ricardo y Valeria fueron llevados ante un juez en un tribunal abarrotado de prensa. Las cámaras estaban prohibidas adentro, pero afuera había un circo mediático. Reporteros gritaban preguntas, activistas por la justicia sostenían pancartas, curiosos se empujaban para ver el espectáculo. Dentro de la sala, Ricardo vio a Javier Morales en primera fila. El hermano de Laura lo miraba con un odio tan puro que era casi tangible. Junto a él había otras personas que supuso eran familiares. El juez, un hombre mayor de expresión severa, revisó los documentos mientras todos esperaban en silencio tenso. «Este es un caso extraordinario», comenzó finalmente. «Un caso que habla de lo peor de nuestra sociedad, la creencia de que el dinero puede borrar las consecuencias de nuestras acciones. Los acusados enfrentan cargos graves. El Ministerio Público solicita prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga dado los recursos de los acusados». La licenciada Montes se puso de pie. «Su señoría, mis clientes estaban por entregarse voluntariamente. Tienen raíces profundas en la comunidad. El señor Domínguez está dispuesto a usar toda su fortuna como garantía». «¿Su fortuna?», interrumpió el fiscal, un hombre joven y ambicioso llamado Rodrigo Campos. «¿La misma fortuna que usó para sobornar funcionarios? ¿La misma que usó para destruir evidencia?
Su señoría, estos individuos representan exactamente el tipo de criminal que más daña nuestro sistema de justicia, los que creen estar por encima de la ley. El juez golpeó su mazo. Orden. He revisado la evidencia preliminar y es, debo admitir, abrumadora. Sin embargo, también noto algo inusual en este caso. Miró directamente a Ricardo. Señor Domínguez, ¿es cierto que usted contactó a un abogado diferente con la intención de confesar antes de su arresto? Ricardo se puso de pie. Sí, su señoría. Mi esposa y yo habíamos decidido asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Queríamos que nuestro hijo viera que aunque habíamos cometido errores terribles, podíamos encontrar el valor para enfrentarlos. Noble sentimiento, dijo el juez con escepticismo, aunque conveniente dado que su caso ya estaba siendo expuesto. No fue conveniente. Ricardo sintió lágrimas en sus ojos. Fue necesario. Mi hijo dejó de hablar por 8 meses porque me vio traicionar todo en lo que él creía. Volvió a hablar cuando alguien le enseñó que la redención es posible, y yo necesito demostrarle que esa persona tenía razón. Un murmullo recorrió la sala. El juez lo estudió por un largo momento. El tribunal ordena prisión preventiva para ambos acusados, dijo finalmente. Hubo gritos de celebración de la familia de Laura. Sin embargo, considerando las circunstancias únicas, se concede un breve periodo de 3 días antes de que sean trasladados a prisión formal. Esto les dará tiempo para poner sus asuntos en orden. Pero escúchenme bien, cualquier intento de fuga y el peso completo de la ley caerá sobre ustedes. Salieron del tribunal entre una multitud furiosa. Alguien les arrojó un huevo que se estrelló contra el hombro de Valeria. Los gritos eran ensordecedores. Asesinos, justicia para Laura, que se pudran en la cárcel. De regreso en la casa, protegidos temporalmente por una orden judicial, encontraron a Mateo con la abuela paterna de Ricardo, doña Sofía, una mujer de 70 años de carácter férreo. El niño corrió a los brazos de sus padres. Dijeron en las noticias que son criminales, sollozó Mateo. Los niños en el parque no querían jugar conmigo. Dijeron que mi papá mató a alguien. Valeria lo abrazó con fuerza. Lo que hicimos fue terrible, amor, y ahora tenemos que pagar por ello, pero lo estamos haciendo para demostrarte algo importante, que admitir nuestros errores, aunque sea doloroso, es mejor que vivir en la mentira. Esa noche, Ricardo no podía dormir. Se levantó y salió al jardín, al lugar donde don Esteban había obrado su milagro con Mateo. La armónica plateada todavía estaba sobre la mesa, olvidada entre los juguetes. Escuchó pasos detrás de él. Se volvió esperando ver a Valeria, pero en lugar de eso, emergiendo de las sombras del jardín como un fantasma, estaba don Esteban. ¿Cómo entró?, preguntó Ricardo sorprendido. Los muros altos no significan nada para alguien que ya no tiene nada que perder, respondió el anciano, acercándose lentamente. Vi las noticias. Todo el país te conoce ahora, ya no como el empresario exitoso, sino como el hombre que mató a mi esposa y trató de comprar su salida. Iba a confesar, dijo Ricardo desesperado. Lo juro, mi abogado me traicionó antes de que pudiera hacerlo. Lo sé. El padre Miguel me contó. Don Esteban se sentó en la banca bajo el sauce. ¿Sabes por qué desaparecí después de que te arrestaron? ¿Por qué? Porque necesitaba decidir si quería venganza o justicia. Son cosas diferentes, ¿sabes? La venganza es dulce, pero vacía. La justicia es amarga, pero necesaria. ¿Y qué decidió? Don Esteban lo miró con esos ojos grises que habían visto tanto dolor. Decidí que quiero que Mateo tenga un padre, aunque ese padre esté en prisión. Decidí que quiero que aprendas a vivir con tu culpa, no a esconderte de ella. Y decidí, su voz se quebró ligeramente, decidí que Laura habría querido que yo te perdonara. No por ti, sino por mí, porque el odio me estaba matando tan seguramente como tu auto mató a ella. Ricardo cayó de rodillas, llorando.
No merezco su perdón. No, acordó don Esteban, pero lo tienes igual, porque eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de perdonar lo imperdonable, de amar a pesar del dolor, de encontrar luz en la oscuridad más profunda. El anciano se levantó para irse, pero Ricardo lo detuvo. Hay algo que necesito saber. ¿Cómo supo dónde encontrarme aquella noche en la plaza? ¿Cómo supo exactamente qué decir para que Mateo volviera a hablar? Don Esteban sonrió tristemente, porque Sofía y Mateo eran la misma alma en diferentes cuerpos, dos niños que habían visto la oscuridad en sus padres y no sabían cómo procesarla. No pude salvar a mi hija, pero pude usar lo que aprendí de ella para salvar a tu hijo. Esa es mi redención, Ricardo. ¿Cuál será la tuya? Y con esas palabras, don Esteban desapareció en las sombras del jardín, dejando a Ricardo con una pregunta que tendría años para responder desde detrás de las rejas. Pero la historia no había terminado, porque al día siguiente llegaría una revelación que cambiaría todo de nuevo. Capítulo 7. Redención en ruinas. El último día de libertad de Ricardo y Valeria Domínguez amaneció con una claridad cruel. El sol brillaba sobre Guadalajara como si celebrara su caída, como si la ciudad misma hubiera estado esperando este momento de justicia aplazada. Ricardo despertó temprano y fue directo al cuarto de Mateo. Su hijo dormía abrazando el oso de peluche gris, su respiración suave y regular. Ricardo se sentó al borde de la cama, memorizando cada detalle de ese rostro, las pecas en la nariz, las pestañas largas como las de Valeria, la forma en que fruncía el ceño incluso mientras soñaba. «Papá», murmuró Mateo sin abrir los ojos, «ya es hora de que te vayas». Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. «Todavía no, hijo, tenemos unas horas más». Mateo abrió los ojos, y en ellos había una madurez que no debería existir en un niño de 7 años. «Don Esteban vino anoche, ¿verdad? Lo vi desde mi ventana». «Sí, vino a despedirse. ¿Lo volveremos a ver?» «No lo sé, hijo. Espero que sí». Mateo se incorporó, abrazando a su padre con una fuerza sorprendente para su tamaño. «Te voy a extrañar todos los días, pero mamá dice que puedo escribirte cartas y que cuando sea más grande podré visitarte. Voy a guardar cada una de tus cartas como un tesoro», prometió Ricardo, su voz quebrándose. «Y cada día que esté lejos de ti, voy a trabajar en ser el hombre que mereces como padre, el hombre honesto que debí ser desde el principio». Bajaron juntos a desayunar. Valeria ya estaba ahí, preparando hot cakes como en los viejos tiempos, antes de que todo se derrumbara. Carmen ponía la mesa con movimientos lentos, limpiándose los ojos discretamente. Doña Sofía, la abuela, bebía café en silencio, su rostro arrugado, una máscara de dignidad estoica. «Quiero que sepas», le dijo doña Sofía a Ricardo mientras Mateo comía, «que estoy decepcionada de ti, profundamente decepcionada, pero también estoy orgullosa de que finalmente encontraras el valor para hacer lo correcto». Era el mejor cumplido que su madre le había dado en años. A las 10 de la mañana tocaron a la puerta. No eran policías esta vez, sino la licenciada Montes, con una expresión que Ricardo no pudo descifrar. ¿Preocupación? ¿Urgencia? «Necesito hablar con ustedes. Ahora. A solas». Se encerraron en el estudio. La abogada sacó su tablet y lo puso sobre el escritorio con un golpe seco. «Algo extraordinario acaba de pasar. Javier Morales, el hermano de Laura, dio una conferencia de prensa hace una hora, y lo que dijo cambió todo». Presionó play en un video. En la pantalla aparecía Javier Morales, pero su expresión ya no era de furia. Era de algo mucho más complejo, dolor mezclado con una extraña paz. «He pasado 8 meses con rabia», decía Javier a las cámaras. 8 meses queriendo destruir a los responsables de la muerte de mi hermana, pero anoche recibí la visita de alguien que me hizo ver las cosas de manera diferente». Hizo una pausa, su voz temblando. «Don Esteban Morales, el esposo de Laura, vino a mi casa. El hombre que perdió no solo a su esposa, sino también a su hija por culpa de este caso. ¿Y saben qué me dijo?
La sala de prensa estaba en absoluto silencio. Me dijo que mi hermana dedicó su vida a sanar personas, que ella creía en la redención, en dar segundas oportunidades incluso a quienes parecían no merecerlas. Y me preguntó, ¿quieres honrar a Laura con venganza o quieres honrarla continuando su legado de compasión? Javier se limpió los ojos. Esa pregunta me destrozó, porque me di cuenta de que estaba usando el dolor de Laura para justificar mi propio odio. Hizo otra pausa, respirando profundo. Por eso, hoy quiero anunciar que mi familia no buscará la sentencia máxima contra Ricardo y Valeria Domínguez. No porque lo que hicieron no sea terrible, lo es, pero porque creo que hay una forma mejor de honrar a Laura, dando a otros la oportunidad de aprender de sus errores, de cambiar, de hacer el bien que no pudieron hacer antes. El video terminó. Ricardo y Valeria se miraron atónitos. Eso no es todo, continuó la licenciada Montes. El fiscal Campos está furioso. Dice que es una traición a la justicia. Pero el juez está considerando una sentencia alternativa. ¿Qué tipo de sentencia?, preguntó Valeria. 5 años de prisión en lugar de 15, con posibilidad de reducción a 3 si cumplen ciertas condiciones, servicio comunitario extensivo después de salir, creación de una fundación para víctimas de accidentes de tránsito y charlas públicas en escuelas sobre las consecuencias de la irresponsabilidad al volante. Montes los miró intensamente. El juez quiere que su castigo sea también su redención, que el resto de sus vidas sea una disculpa viviente. Ricardo sintió algo que no había sentido en días: esperanza. No de escapar las consecuencias, sino de que esas consecuencias pudieran tener significado. ¿Y don Esteban?, preguntó. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Después de hablar con Javier Morales, desapareció de nuevo. El padre Miguel dice que hace eso a veces. Aparece como un ángel cuando más lo necesitas y luego se desvanece. Esa tarde, Ricardo y Valeria llamaron a Mateo al estudio. Era hora de explicarle lo que vendría. «Hijo», comenzó Ricardo, «hay buenas noticias. No estaremos lejos tanto tiempo como pensábamos. 3 años, tal vez menos». ¿3 años? Mateo hizo cuentas mentalmente. Eso significa que cuando salgas yo tendré 10 años, completó Valeria. Ya no serás un niño pequeño, serás casi un adolescente. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Es mucho tiempo. Lo es, admitió Ricardo. Pero cada día que estemos allá, vamos a pensar en ti. Y cuando salgamos, vamos a dedicar el resto de nuestras vidas a hacer el bien que no hicimos antes, a ayudar a otras familias que han sufrido lo que la familia de don Esteban sufrió por nuestra culpa. ¿La fundación?, preguntó Mateo. Siempre había sido un niño brillante. Sí, se llamará Fundación Laura y Sofía Morales, en honor a las 2 personas que murieron por nuestros errores. Valeria tomó las manos de su hijo. Y cuando seas mayor, si quieres, podrás ayudarnos con ella. Podrás ser parte de convertir algo terrible en algo bueno. Mateo pensó por un momento, con esa seriedad que había desarrollado desde que recuperó su voz. Don Esteban me dijo algo cuando estuvo aquí. Dijo que las peores tormentas pueden regar las flores más hermosas. No entendí entonces, pero creo que ahora sí. Ricardo abrazó a su hijo, maravillado por la sabiduría que ese niño había desarrollado a través del dolor. Eres más sabio que tu padre, hijo. Siempre lo fuiste. El último atardecer llegó demasiado rápido. A las 6 de la tarde, un vehículo oficial vendría a recogerlos para llevarlos a prisión. Ricardo pasó esas últimas horas recorriendo la mansión que había construido con tanto orgullo. Las habitaciones de mármol, los jardines meticulosamente cuidados, las obras de arte que había coleccionado como trofeos de su éxito. Todo parecía vacío ahora, hermoso pero hueco, como una cáscara sin sustancia. Encontró a Valeria en el jardín, bajo el sauce llorón, donde don Esteban había obrado su milagro. Ella miraba la armónica plateada que Mateo había dejado sobre la mesa. «¿Crees que podremos sobrevivir esto?», preguntó ella sin mirarlo. «¿Nuestro matrimonio?».
¿Nosotros? Ricardo se sentó junto a ella. No lo sé, pero sé que quiero intentarlo. Sé que construimos nuestra vida sobre mentiras y tal vez necesitemos derribarla completamente para reconstruirla sobre verdad. Valeria finalmente lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tengo miedo, Ricardo. Miedo de la prisión, de perder a Mateo, de que cuando salgamos ya no seamos las mismas personas. No seremos las mismas personas, dijo Ricardo con certeza. Seremos mejores, o al menos lo intentaremos. A las 5:45, toda la familia se reunió en la entrada. Doña Sofía, Carmen y Mateo formaron una línea para despedirse. El niño fue el primero en abrazar a su madre, luego a su padre. «Los amo», dijo con voz clara, sin el tartamudeo de sus primeros días hablando. «Y voy a escribirles cada semana, y voy a ser tan bueno que cuando salgan estarán orgullosos de mí». «Ya estamos orgullosos de ti», dijo Valeria, arrodillándose para estar a su altura. «Eres lo mejor que hicimos, lo único verdaderamente bueno en medio de tantos errores». El vehículo llegó puntual. 2 agentes bajaron, pero esta vez no había esposas ni brutalidad. Solo una eficiencia respetuosa, casi suave. «Es hora», dijo uno de ellos. Ricardo y Valeria caminaron hacia el vehículo tomados de la mano. En el último momento, Ricardo se volvió hacia la mansión, hacia su hijo parado en la entrada con la abuela y Carmen a cada lado. Mateo levantó la mano, agitándola lentamente. Su rostro era valiente, aunque las lágrimas corrían libremente. Ricardo agitó de vuelta, memorizando esa imagen. Su hijo, su razón para cambiar, su motivación para ser mejor. El vehículo arrancó. Ricardo miró hacia atrás, hasta que la mansión desapareció de vista. Entonces se volvió hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia la prisión y todo lo que vendría después. «¿Crees que don Esteban esté en algún lugar viéndonos?», preguntó Valeria quedamente. «Probablemente», respondió Ricardo, «cuidando desde las sombras, como un ángel que ya no tiene alas pero que aún recuerda cómo volar». Epílogo. 3 años después. La Fundación Laura y Sofía Morales abrió sus puertas en un edificio modesto en el centro de Guadalajara. No era lujosa como las propiedades que Ricardo solía construir, pero era funcional y acogedora. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños, fotografías de familias reunidas, historias de redención y esperanza. Ricardo Domínguez, ahora de 48 años con mucho más cabello gris, cortaba el listón inaugural junto a Valeria. Habían salido de prisión hace 6 meses con buen comportamiento. Su fortuna había sido diezmada por multas, restituciones y abogados, pero quedaba lo suficiente para financiar la fundación y vivir modestamente. Mateo, ahora de 10 años y sorprendentemente alto, sostenía el otro extremo del listón. A su lado estaba doña Sofía, Carmen y una multitud de personas que habían sido tocadas por el trabajo de la fundación durante los últimos 3 años. «Esta fundación», dijo Ricardo a la pequeña multitud, «existe porque un hombre que tenía todas las razones para odiarme eligió mostrarme compasión. Don Esteban Morales perdió a su esposa y a su hija por mi culpa, pero en lugar de venganza me ofreció un camino hacia la redención». Miró entre la multitud, esperando ver esos ojos grises, esa figura delgada con ropa remendada. Pero don Esteban no estaba ahí. No había aparecido desde aquella última noche en el jardín. El padre Miguel, presente en la ceremonia, se acercó después del corte del listón. «Lo busqué por todas partes», dijo el sacerdote, «por todos los albergues, las plazas, los lugares donde solía estar. Nadie lo ha visto en meses». Ricardo sintió una punzada de preocupación y algo más, la certeza de que don Esteban había completado su misión. Había salvado a Mateo, había guiado a Ricardo hacia la redención, había enseñado a Javier Morales sobre el perdón. Tal vez ahora finalmente había encontrado su propia paz. Esa noche, después de que todos se fueron, Ricardo, Valeria y Mateo
Se quedaron solos en la fundación. El niño exploraba las instalaciones con entusiasmo, planeando ya cómo podría ayudar cuando fuera mayor. ¿Crees que don Esteban sepa?, preguntó Valeria, mirando una fotografía de Laura Morales que habían enmarcado en la pared principal. Que finalmente hicimos algo bueno. Lo sabe, dijo una voz desde la entrada. Se volvieron rápidamente. Ahí, parado en el umbral con la luz del atardecer detrás de él, estaba don Esteban. Se veía diferente, más limpio, con ropa nueva aunque simple, y algo en sus ojos había cambiado. La tristeza antigua seguía ahí, pero también había algo más: tranquilidad. Don Esteban, Ricardo corrió hacia él. ¿Dónde ha estado? El anciano sonrió. Haciendo las paces con fantasmas, visitando tumbas, aprendiendo a vivir con los recuerdos sin que me destruyan. Miró alrededor de la fundación, sus ojos humedeciéndose. Laura habría amado esto. Sofía también. Mateo se acercó tímidamente, sosteniendo la armónica plateada que había guardado todos estos años. ¿La quiere de regreso? Don Esteban se arrodilló, quedando a la altura del niño. No, hijo, es tuya ahora. Úsala para recordar que incluso en el silencio más oscuro siempre hay una canción esperando ser cantada. ¿Se va a quedar?, preguntó Mateo. ¿Va a trabajar en la fundación con nosotros? El anciano miró a Ricardo y Valeria. Si me aceptan, no tengo título vigente ni credenciales oficiales, solo experiencia y cicatrices. Es exactamente lo que necesitamos, dijo Valeria, llorando abiertamente ahora. Alguien que entienda el dolor que causamos y aún así crea en la redención. Don Esteban asintió lentamente. Entonces me quedo, no por ustedes, no completamente, sino por todos los Mateos y Sofías del mundo que necesitan saber que el silencio puede romperse, que el dolor puede sanar y que incluso las almas más rotas pueden encontrar su camino de vuelta a la luz. Los 5 se quedaron ahí, en esa fundación construida sobre ruinas y esperanza, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara. Una familia destrozada, aprendiendo a reconstruirse. Un hombre quebrado enseñando a otros cómo sanar. Y un niño que había perdido su voz y la había encontrado de nuevo, demostrando que los milagros reales no son sobrenaturales, sino profundamente humanos. Afuera, en la pared de la fundación, brillaba un letrero con palabras que don Esteban había sugerido. Donde las palabras fallan, la compasión habla. Y en algún lugar, en el cielo o en la memoria, o en el amor que trasciende la muerte, Laura y Sofía Morales sonreían. Fin.